Pero además, la combinación de la política del hijo único con una cultura que históricamente favorece a los varones hizo que muchísimas niñas fueran abandonadas o dejadas en orfanatos. El año pasado había casi 35 millones más de hombres que de mujeres. China es uno de los pocos países del mundo que siguieron prosperando a pesar de la pandemia. De hecho, recientemente se ha convertido en el país más rico por encima de Estados Unidos. Pero hay un indicador en el que no han crecido de la forma en que esperaban: la natalidad. La nación que limitó cuántos hijos podrían tener sus ciudadanos, hoy es víctima de su propia ley, pues ahora necesita más que nunca que su población comience a reproducirse. Esto ha provocado que el índice de mujeres bajara drásticamente. Hoy en China hay un desequilibrio de género y esto causa que no todos los hombres puedan encontrar una pareja con la cual casarse, pues la poca disponibilidad de mujeres hará que entren en una dura competencia económica. En 2020 China registró el número más bajo de nacimientos de los últimos 60 años. Nacieron 12 millones de bebés según el censo, y esa cifra, que puede parecer muy alta, en China es la más baja desde la década de los 60 del siglo pasado. Así que las autoridades anunciaron esta semana un giro importante en su política de natalidad. A partir de ahora las parejas podrán tener hasta 3 hijos si así lo desean. Pero ¿por qué el gobierno chino regula cuántos hijos pueden tener sus ciudadanos? ¿Y qué busca con el cambio más reciente? De eso hablamos en este video. A finales de los años 70, a medida que la población de China se acercaba a los 1.000 millones de personas, el gobierno empezó a preocuparse por el impacto que ese crecimiento demográfico tendría sobre sus ambiciosos planes de crecimiento económico. Así, en el año 1979, China introdujo una controvertida política de natalidad para desacelerar el crecimiento de su población y le prohibió a las familias tener más de un hijo. Las familias que violaron esa regla enfrentaron consecuencias como multas o la pérdida de empleo. Pero además, la combinación de la política del hijo único con una cultura que históricamente favorece a los varones hizo que muchísimas niñas fueran abandonadas o dejadas en orfanatos. Con el tiempo esto generó un desequilibrio de género en el país. El año pasado había casi 35 millones más de hombres que de mujeres. Con esta medida las autoridades buscaban reducir la velocidad del crecimiento demográfico y lo lograron, tanto que desde hace unos años se encuentran con el problema opuesto: el rápido envejecimiento de la población, con todos los desafíos sociales y económicos que esto plantea para el futuro. Se estima que para 2050 más de un cuarto de la población china tendrá más de 65 años y su tasa de fertilidad se encuentra entre las más bajas del mundo, por debajo de la media de 2,1 necesaria para el reemplazo generacional. Las cifras del censo de 2020, publicadas recientemente, confirman una tendencia que ya se venía observando desde hace años. De hecho, en 2016 el gobierno chino anunció el abandono de la política del hijo único y permitió que las parejas pudieran tener 2 hijos si así lo querían. El problema es que ese cambio radical de política no tuvo el efecto que las autoridades buscaban. Aunque los nacimientos sí aumentaron en los 2 primeros años después de la reforma, el crecimiento no se mantuvo después. Y por eso ahora el presidente Xi Jinping anunció aún más flexibilidad. Las familias podrán tener hasta 3 hijos. El anuncio ha generado polémica. Muchos cuestionan quiénes en China buscarán tener 3 hijos, viendo que la reforma reciente que permitió tener 2 no tuvo el impacto deseado. Y otros se preguntan por qué limitarlo solo a 3. Por otra parte, organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de China, como Amnistía Internacional, consideran que la medida, al igual que la política del hijo único, es una violación de los derechos sexuales y reproductivos de la ciudadanía, que debería poder elegir cuántos hijos quiere tener. ¿Y qué reacciones ha tenido en China? El corresponsal de la BBC en el país, Stephen McDonnell, entrevistó a muchas parejas jóvenes sobre este tema y dice que es difícil encontrar estos días a quienes quieran formar familias más grandes. Según McDonnell, varias generaciones de chinos han vivido sin hermanos y están acostumbrados a tener familias pequeñas. Además, el aumento de la riqueza en el país hizo que muchas familias no necesiten tener más hijos para apoyar a la economía familiar. Y por otro lado, muchos jóvenes profesionales dicen que prefieren dar más ventajas a un solo hijo que distribuir sus ingresos entre varios. Y a esto hay que añadir 2 factores más.
Uno, el desequilibrio de género que mencionábamos antes, que plantea problemas en el llamado mercado matrimonial, sobre todo para los hombres con menos recursos socioeconómicos, que encuentran más dificultades para casarse y tener hijos. Y el otro factor es el cambio de actitud en las zonas urbanas. Si bien en las zonas rurales persiste la tradición y el deseo de tener familias numerosas, no ocurre lo mismo en las grandes ciudades. Según un especialista que habló con la BBC, allí la noción del éxito ha cambiado. Ya no se define por casarse y tener hijos, sino por el crecimiento personal. Eso incluye a muchas mujeres en ciudades como Pekín y Shanghái, que ante la falta de ayudas y la discriminación laboral retrasan o evitan el embarazo para poder avanzar en sus carreras profesionales. Entonces, ¿qué impacto podrá tener la nueva reforma del gobierno? Más allá de un pequeño efecto positivo inmediato, como ocurrió en 2016, varios expertos expresaron dudas sobre el impacto que la reforma por sí sola pueda tener a largo plazo. Algunos señalan que el problema de fondo es que el coste de la vida es demasiado alto y que para que haya un efecto a largo plazo harían falta otros cambios que apoyen la vida familiar, como ayudas para los gastos de las guarderías, la educación o la vivienda. Por otro lado, muchos esperan que en un futuro cercano el gobierno chino termine levantando por completo las restricciones a la natalidad, aunque eso pueda generar disparidades entre la población de las ciudades y de las zonas rurales. Lo que deja claro el censo de 2020 es que si bien la población en general creció, el ritmo del aumento fue el más lento en décadas, y a las autoridades chinas les preocupa que el país pueda tener que enfrentar una disminución de la población antes de lo esperado. Una estructura de edad invertida con más personas mayores que jóvenes haría disminuir la mano de obra y rompería el equilibrio entre contribuyentes y pensionistas. Y eso podría ralentizar la economía del gigante asiático e indirectamente afectar también a la del resto del mundo. Si quieres ver más videos como este, sigue a BBC News Mundo en todas sus redes sociales. ¿Y tú, qué opinas de este problema que enfrenta el gigante asiático? Déjanos tu respuesta en los comentarios y no olvides compartir este video con todos tus amigos y familiares. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.